¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, pasado, dolor, me falta. ¿Qué dirán? Cáncer. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En Dios? este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. Hola, bienvenidos al programa No Eres Tú, Soy Yo. Estoy muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Agustín Banuet. Me invitaron a estar aquí con ustedes y la verdad es un privilegio poder compartir la palabra de Dios a cada uno de ustedes, poder viajar a través de lo que son las cámaras, el internet, la señal de televisión, el cable, hasta tu hogar. Y la verdad yo creo que Dios tiene una palabra para ti. Yo creo que Dios va a liberar, Dios va a sanar, Dios va a hacer diferentes cosas en tu vida. Y pon atención, yo creo que no solamente vas a escuchar de mis palabras, yo creo que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, va a hablar a través de otros canales también, va a transmitir un mensaje a ti, puede que te dé instrucciones acerca de cómo hacer cosas en tu negocio, cómo hacer diferentes cosas en tu familia y cómo llevar a cabo cosas en tu trabajo o en diferentes situaciones. Dios te va a dar una respuesta el día de hoy. Entonces, gracias por estar con nosotros aquí en No Eres Tú, Soy Yo. ¿Okay? Vamos a empezar con nuestro tema. En este día me encanta hablar acerca del Señor Jesús. La verdad es que no hay ninguna otra persona como Él. Si tienes algún problema, si tienes alguna situación, si estás pasando, sabes que en realidad no te puedo preguntar si estás pasando por una. Yo sé que cada persona que está viendo este programa está pasando por algún tipo de situación. Todos estamos pasando por alguna cosa. Y déjame decirte, Jesús es el que tiene la respuesta. Jesús es el que va a poder hacer el milagro. Y si estás viendo este programa, si estás sintonizado, estás en el lugar correcto. Dios te va a hablar. Hay cosas buenas que vienen al frente, vienen en esto. Vamos a estar hablando, fíjate que vamos a leer en Juan capítulo 6, para cuando este pasaje sucede, el Señor Jesús tiene alrededor de entre 30 y 33 años. De hecho, los 4 evangelios que están en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 hablan de 3 años principalmente del ministerio del Señor Jesús. Hablan de estos 3 años. Y al principio Jesús era una persona desconocida, era el hijo del carpintero. Es una persona que nadie conoce, no hay internet, no hay Twitter, no hay Facebook, no hay ninguno de los medios de comunicación, no hay televisión, no hay periódico. Y de repente se empieza a escuchar de un hombre que viene de Galilea y se empiezan a escuchar rumores por diferentes lugares que este hombre sana a los enfermos, que este hombre levanta muertos, que este hombre transforma el agua en vino, que hace diferentes milagros. Y se empieza a escuchar rumores. Jesús no era una persona atractiva, no era una persona que tú dijeras, wow, qué persona, la verdad, qué guapura, qué guapa persona, qué belleza. La verdad es que en el libro de Isaías nos dice que Jesús no tenía no tenía un semblante bonito, no tenía una bonita presencia, por ejemplo, como lo era José en el Antiguo Testamento. Era una persona tan normal, tan común y corriente, que de hecho en el huerto de Getsemaní, cuando iban a capturar a Jesús, se tomó que contrataran a un hombre para que fuera y le diera un beso y lo pudiera separar de todos los demás. Era tan parecido a todos los demás que no podías, si lo veías en una multitud, no ibas a poder decir, ¿sabes qué? Tal persona es Jesús. Era una persona que no llamaba la atención. Entonces Jesús se encuentra en un lugar en Israel y empieza a predicar, empieza a compartir la palabra de Dios, empieza a sanar enfermos. Y poco a poco la gente que lo va siguiendo se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando, al punto que
en este pasaje que vamos a leer, se reúnen 5,000 personas para escucharlo. 5,000 personas, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Así que vamos a leer algunas de las escrituras y vamos a ir deshebrando esta palabra de Dios y vamos a ver cómo Dios nos va a hablar, ¿ok? Si vemos en Juan capítulo 6, verso 1, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, también para decirles, los discípulos de Jesús, que eran 12 hombres, o también llamados los apóstoles, habían estado saliendo ahora por gente, habían estado sanando enfermos, predicando la palabra de Dios, haciendo diferentes cosas. Estaban muy cansados y Jesús les dice, ¿saben qué? Vénganse, vamos a ir a un lugar desierto. ¿Sí? Y dice verso 2, y les seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. En este pasaje no lo dice, pero este mismo pasaje, esta misma historia, se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios. Cada uno habla un poquito, son muy similares, nada más cada uno cuenta un detalle un poco diferente, pero básicamente es la misma cosa. Y en este no lo menciona, pero en uno de los otros pasajes menciona que fueron a un lugar desierto. Y quiero decirte, Jesús, el Señor, a veces nos llama a un lugar desierto, a veces nos llama a un lugar donde no va a haber muchas otras personas, nos llama personalmente, Él conoce tu nombre, Él sabe quién eres tú, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe las situaciones por las que estás pasando y Él te llama para que vengas a Él, ¿sí? Y a veces el lugar donde Él te llama puede que sea un lugar no muy atractivo, puede que sea un lugar como en esta ocasión que era un desierto, un lugar seco, hay escorpiones, hay serpientes, no hay una flora vívida, no hay agua, no hay manantiales, no hay un mar, no hay absolutamente nada más que seco, calor y mucha arena o mucho polvo, muchas piedras, nada atractivo, pero ahí es donde lo puedes encontrar a Él, en ese lugar. Y a lo mejor estás pasando por un lugar árido en tu vida, un lugar donde estás deprimido, a lo mejor estás en tu casa y no quieres ni salir a la calle, no quieres que nadie te vea. Quiero decirte, no estás solo, Dios está contigo, Jesús está contigo en ese lugar desierto, en ese lugar árido. El Señor está ahí para ti. Dice, verso 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Algo que me llama la atención también es, cuando Jesús te llama, dice Jesús estaba en un monte, subió a un monte. Jesús te llama siempre a un lugar más alto, te llama y va a cambiar tu perspectiva, va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar cómo haces las cosas. Sí, Dios tiene un plano más alto para ti, Dios tiene un lugar más grande, un nivel más grande para ti y Dios no te está llamando para que seas una persona mediocre, una persona promedio, sino que Dios te quiere hacer un triunfador en esta vida y te está llamando, te quiere jalar a ti para que estés en un lugar más alto con Él, ¿sí? Y dice aquí, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vamos a continuar. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Me encanta esto porque a veces la vida o Dios te hacen preguntas que no sabemos cómo responder, ¿sí? Pero cada vez que tengas una pregunta que no sepas cómo responder, solamente acércate a Dios, Él tiene la respuesta. Y dice verso 6, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Imagínate, hay 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Probablemente hay una multitud de 15,000 personas ahí, mínimo tal vez 15, 20,000 personas es lo que más o menos se sugiere. Y hay una crisis, toda esta gente está escuchando las palabras de Jesús por todo el día. Algunos han sido sanados, han estado en el desierto, está caliente. No sé en qué parte del país estás viendo este programa o en qué parte del mundo, pero estamos aquí en México, un lugar muy cálido. Si estuviéramos fuera en el sol, la verdad que nos deshidrataríamos muy rápido. Si no tuviéramos agua o si no trajéramos algo de comer, estar en el desierto, la verdad no es lo más cómodo. Y nos estamos encontrando con una crisis aquí. No sé si hay una crisis por la que estás pasando en tu vida.
hay muchos tipos. A lo mejor tus hijos no están sirviendo a Dios, a lo mejor tu esposo perdió su trabajo, a lo mejor estás enfrentándote a un divorcio, a lo mejor alguien en tu familia tiene cáncer o alguna enfermedad incurable. Jesús es la persona que tienes que buscar, Jesús es la persona que tiene tu respuesta. Y lo que me llama la atención es que dice, porque Él, hablando de Jesús, sabía lo que había de hacer. Me encanta esto porque Jesús sabe lo que va a hacer en tu situación. No importa qué haya pasado en tu vida, no importa que te dejó tu novia o que te dejó tu esposa o que alguien se enfermó, de lo que haya sido, no hay ninguna situación que la verdad tome por sorpresa a Dios. Dios ya vio la película completa de tu vida, Él sabe cuál es el inicio, Él sabe cuál es el final. Y la verdad es que Él siempre sabe lo que va a hacer. No importa cuál sea la crisis, cuál sea el problema, nada es imposible para Dios, nada es demasiado difícil para Dios. ¿Sí? Dice aquí, verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Algunas personas sugieren, algunos estudiosos de la Biblia sugieren que Jesús era más o menos lo que traía en la bolsa de dinero, 200 denarios, porque también lo dice en otro pasaje de la Biblia. Y verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, y quiero tomar una pausa. Estamos hablando acerca del milagro de los 5 panes, los 2 peces, la alimentación de los 5,000. Y más adelante vamos a leer cómo se habían contado 5,000 hombres sin contar las mujeres y sin contar los niños. ¿Okay? Pero fíjate que aquí dice, aquí está un muchacho. Quiero que sepas que el milagro sucedió con una persona que no fue contada. La persona que no fue contada fue la que trajo el milagro. En otras palabras, en la situación por la que estés pasando, algo que no estás contando es por donde Dios va a hacer el milagro. Tú podrías tener 1000 maneras de cómo Dios va a llevar a cabo el milagro en tu vida, cómo Dios va a suplir ese dinero, cómo Dios te va a enviar a otro país, cómo Dios va a sanarte de cáncer, cómo Dios va a traer a tu esposo o a tu esposa a la casa una vez más, cómo tus hijos van a servir a Dios. Puedes pensar 1000 maneras de cómo va a suceder y Dios va a sacar una manera diferente que tú no has contado. Yo creo que esas son buenas noticias. Y dice aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. En este pasaje no lo dice, pero en otro de los evangelios dice que Jesús le dijo a los discípulos, vayan y hagan que las personas se recuesten sobre la hierba en grupos de 50. ¿Okay? Ahora, contar hasta 50, pues la verdad, imagínense, por ejemplo, están los discípulos ahí, está caliente, la gente tiene hambre, algunos están a punto de desmayar porque han escuchado a Jesús todo el día en el desierto y de repente Jesús les dice a los discípulos, pues cuenten a la gente, pónganlos en grupos de 50 y sepárenlos en grupos. Imagínate, están ahí en el sol y de repente empiezan los discípulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, todos ustedes levántense, siéntense aquí, se sientan aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta contar 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Imagínate, tienes, yo no sé cómo, no sé si eres hombre o mujer, pero si eres hombre o si eres una mujer y conoces a hombres, cuando los hombres tienen hambre, a veces como que nos frustramos un poquito, no todos, pero muchos, no somos los más contentos. Entonces, acomodan a esta gente, pero quiero que sepas que antes de poder recibir el milagro, tuvieron que tener una estructura, tuvieron que ordenarse, tuvieron que organizarse para poder recibir la magnitud del milagro que iban a recibir. Hay gente que le pide, a veces nos la pasamos pidiéndole a Dios, Señor, dame un milagro, necesito esto, necesito aquello.
te pido por esto, te pido por esta situación. Y a veces no tenemos la estructura para recibir el milagro que estamos pidiendo. Te voy a dar un ejemplo. Hay una escritura, hay una parábola, es muy conocida, se llama El Hijo Pródigo, donde en una ocasión un muchacho viene con su padre, ya anciano, y le dice, padre, quiero que me des la porción de mi heredad, quiero que me des todo lo que me pertenece por ser hijo tuyo. Entonces el padre le entrega su dinero, le entrega su porción de dinero. El hijo va y lo pierde, dice, vive perdidamente, gasta su dinero en prostitutas y muchas otras cosas. Total, se le acaba el dinero. En otras palabras, él no tenía una estructura para poder recibir la bendición que recibió. No sé si alguna vez te ha pasado que has recibido una bendición antes de tiempo. Me ha pasado a mí, no es lo más grato. Siempre es bueno, sería como darle un automóvil a un niño de 12 años. Probablemente no es lo más sabio. Hay algunos niños que sí podrían hacerlo, pero no se los sugiero. No lo vaya a hacer, por favor, en casa. Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Dice, había mucha hierba. Quiero tomar una pausa aquí. No sé si recuerdan, pero al principio les estaba comentando cómo Jesús llamó a esta gente, cómo esta gente vino a un lugar desierto, un lugar árido, un lugar seco. Pero dice aquí que había mucha hierba en aquel lugar, aunque era un lugar desierto. Dice en otros pasajes dice que había hierba verde. No sé si recuerdas que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En el inglés dice en lugares de pastos verdes. No importa qué tan árida o qué tan difícil esté la situación por la que estés pasando, siempre Dios tendrá un lugar de pasto verde donde te puedas recostar. Siempre va a haber un lugar de paz, siempre va a haber un lugar de gozo en medio de la tormenta, en medio de la situación más crítica, en medio de cuando te dicen que tienes una enfermedad incurable, en medio de cuando no tienes dinero para pagar la renta y están a punto de echarte del lugar, en medio de que le quitaron la beca a tus hijos para estudiar en la universidad, en medio de lo que haya sido, de que tu negocio está en la bancarrota. Hay un lugar de pastos verdes para ti y Jesús lo tiene. Solamente está, el lugar de pastos verdes está donde está el maestro. Tienes que ir a Él, tienes que correr a Él, tienes que ir hacia donde Él está. Él tiene un lugar de pastos verdes para ti. Dice, se recostaron como en número de 5,000 varones, verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes, me encanta esto, y habiendo dado gracias, voy a tomar una pausa aquí. Dice, tomó Jesús aquellos panes. Imagínate, estás enfrente de una situación de necesidad, tienes 5,000 personas, 5,000 hombres, alrededor de una multitud de entre 15 a 20,000 personas. Jesús toma 5 panes, 2 peces, una cantidad que cabía así en sus manos. Y con esto lo que cabe en sus 2 manos, tiene que alimentar a 20,000 personas. ¿Cómo lo haces? Me llama la atención cómo Jesús dice, toma aquellos panes y da gracias por ellos. Antes de que Dios haga el milagro en tu vida, antes de que Dios te dé el incremento que estás buscando, antes de que Dios te ascienda de puesto, antes de que Dios te dé tu propio negocio, antes de que Dios haga explotar tu negocio y lo haga un negocio multimillonario o lo que le estés creyendo, antes de que Dios haga aquel milagro de que traiga a tus hijos a servirlo, ¿sabes qué? Tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo poquito que tenemos. ¿Sí? A lo mejor tú dices, oye, pues es que mis hijos no están sirviendo a Dios. Sí, Señor, te doy gracias por los hijos que tengo, no están sirviendo a Dios como a mí me gustaría, pero sabes que te doy gracias que todavía están vivos. Señor, te doy gracias que, mira, mi trabajo a lo mejor no me han ascendido de puesto, pero te doy gracias que tengo un trabajo y puedo pagar la renta, puedo pagar mi hipoteca, puedo alimentar a mis hijos. Señor, te doy gracias por, a lo mejor mi matrimonio no está donde yo lo quería tener, pero te doy gracias que tengo un matrimonio, que tengo una esposa, que tengo un esposo, que tengo alguien con quien compartir esta vida, con quien reír, con quien llorar, con quien pasar las diferentes situaciones. Le damos gracias a Dios
por lo pequeño que tenemos, no importa qué tan pequeño, qué tan grande, lo que tenemos en las manos, le damos gracias a Dios por ello, antes de que venga la multiplicación, antes de que Dios haga el milagro. Y dice, y los repartió entre los discípulos. Sabemos que cuando Jesús lo tenía en las manos, eran 5 panes y 2 peces. Cuando los reparte es cuando perdemos cuenta, es cuando el milagro sucede. Sí, no sabemos qué pasó después, pero hubo una multiplicación ahí. Me llama la atención acerca de los panes. Jesús los toma, los parte, los rompe, los quebranta. ¿Sí? Y a lo mejor hay algunos de ustedes, a lo mejor alguien me está viendo en este momento, que sientes que tu vida está quebrada, sientes que tu corazón está quebrantado, sientes que tus sueños están rotos, que tus imaginaciones, lo que a lo mejor de niño tenías ciertas aspiraciones, y sientes que no vas a poder llegar a tu objetivo, que no vas a poder cumplir tu destino, y estás roto. Quiero decirte que antes de que haya el milagro, tiene que haber un rompimiento, tiene que haber un quebrantamiento. No te sientas mal si estás quebrado, no te sientas mal si tu corazón está roto, no te sientas mal si estás desalentado, si estás desanimado, si estás endeudado o angustiado, lo que sea. Jesús va a hacer un milagro en tu vida, no importa qué tan roto estés. Dios va a usar este quebrantamiento, esta rotura para bendecir a miles de personas. ¿Sí? Solamente acércate a Él, quédate con Él, estás en buenas manos. Dice, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. A veces uno tiene que tener la madurez de poder recibir lo que Dios tiene para uno de parte de otra gente. Jesús le dio rompe los panes, se lo da a los discípulos y los discípulos se lo pasan a la multitud. Si alguien hubiera estado entre la multitud y hubiera dicho, pues yo no voy a comer a menos que Jesús me lo traiga él mismo. Yo no voy a recibir de parte de los discípulos. Te hubieras muerto de hambre si hubieras estado ahí con esa actitud. Tenemos que recibir de Dios lo que Dios tiene para nosotros y muchas veces de vasos o de gente imperfecta. Así que yo a lo mejor en otro tiempo hubiera visto mal a ciertas personas. La verdad es que creo que la vida y Dios me han enseñado a no juzgar a la gente. Si la persona es imperfecta, si la persona no tiene lo que yo creo son las cualidades de una buena persona, de un buen ministro, lo que sea, sabes que Dios tiene una palabra de Dios tiene una palabra que va a fluir a través de ellos y algo bueno va a salir. Como decía un predicador, comes el pescado y escupes las espinas. Entonces, no se coma las espinas. Dice, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El nombre de esta plática, de esta charla es guarden los pedazos. Más adelante vamos a ver esto, de qué se trata. Pero fíjate que dice así mismo de los peces cuanto querían. Dios es el Dios que es más que suficiente. No importa cuál sea tu apetito o cuánto sea lo que puedas contener, Dios siempre va a suplir tu necesidad e incluso va a añadir más. ¿Sí? Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Qué raro es esto, porque lo que se pensaría es que, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a guardar los pedazos, vamos a guardar las sobras para que esas nos las vamos a comer en la siguiente comida. Ahora, pero hay una cosa, no sé qué piensan ustedes, si yo los invitara a mi casa y les dijera, oigan, pues los invito a mi casa, vamos, tengo una cena para ustedes preparada, y cuando llegan a mi casa les sirvo unos platos y son huesos de pescado que les queda un pedacito, pedazos de pan donde nada más queda así lo café, todo lo blanco de adentro se lo comieron, alguien más se lo comió, pedazos mordisqueados, así, a lo mejor uno medio mojado así de cuando alguien le mordió.
¿A quién le gustan las sobras? A nadie, a mí no. Y yo creo que probablemente si me está viendo en donde quieran que me estés viendo, yo creo que no te gustaría comer las sobras de alguien más. A lo mejor las tuyas sí te las comerías. Aunque hay algunas sobras que sí están muy buenas, como por ejemplo la lasaña. La lasaña siempre es uno de mis platillos favoritos. Siempre es mejor al día siguiente que el primer día. Pero en este caso lo que vienen siendo peces, pescados y pan que no están siendo refrigerados, la verdad, guardar pedazos de eso, guardar esas sobras para comerlas otra vez, sabiendo que tienes a la fuente que es Jesús, que Jesús creó un milagro cuando no había nada de comer, cuando no había nada, y Él hizo un milagro y de repente ya todos tenemos para comer. ¿Para qué guardar un montón de, no lo llamaría desperdicios, pero un montón de sobras? ¿Sí? Y aparte recuerden, esto está sucediendo en Israel, está sucediendo en un lugar hace 2000 años, está caliente, es un lugar, nadie trae el alcohol ese para lavarse las manos, o sea, no hay baños públicos en aquel lugar, o sea, las condiciones no son las mejores. Entonces, ¿para qué guardar comida que sobró si aquí tengo a Jesús que puede crear algo el día de mañana? ¿Sí? ¿Para qué me voy a preocupar? Entonces, ¿cuál es el punto de estos pedazos que sobraron? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar aquí? Vamos a llegar ahí. Pero esta es la pregunta que tengo. Esto es lo que no logro comprender hasta ahorita. Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.